Después de haber hablado en varias ocasiones y haber escrito en algunos días, tengo la dicha al fin de compartir con esta persona. Mi nombre es Rosibel Encalada, licenciada en Comunicación Social, y he creado este proyecto de valor para mi vida personal y profesional, en donde voy a compartir conceptos de perdón y compasión, que hacen referencia a elegir soltar aquello que duele y que genera efectos negativos en distintos aspectos de nuestra vida, junto a una persona que constantemente practica la escritura, que ha construido su mejor versión como hábitos saludables en su alimentación y en el deporte con un gran porqué. Eh, También ha tenido la oportunidad de crear un proyecto llamado Ser Yo Más, Ser Ser Más, más yo, Ser Más ser Yo, más yo. Ser Más Yo Podcast. ¿Cómo estás, Nicole? Hola. Hola, hola Rosy. Qué dicha estar aquí contigo después de varios meses de estar escribiendo, comunicándonos, poniéndonos de acuerdo y qué dicha estar aquí. Muy agradecida por tu invitación y de poder aportar un poquito a tu comunidad, de poder dar mi punto de vista y mis experiencias con mi vida personal y así quizás poder ayudar a alguien, cualquier persona que esté escuchando que pueda sacar algo bueno de esta entrevista. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación desde el inicio. Cuando te busqué, me dijiste, sí, estoy dispuesta, cuenta conmigo. Hicimos varias charlas y al final no pudimos concretar, pero ahora se ha dado la oportunidad y si se dio la oportunidad es porque este camino se debe seguir y estoy muy feliz por empezar con esta nueva imagen, con esta nueva forma de contar historias, de conocer y de compartir experiencias. Entonces, para empezar, me gustaría conocer cómo viene Nicole a la entrevista. Bueno, yo primero vengo muy honrada, de verdad, con mucha humildad, porque si no estoy entendiendo mal, esta es la primera entrevista que haces ya con el nuevo formato de tu programa. Bueno, qué gusto, qué gusto que esa sea tu primera entrevista, que yo sea tu primera entrevista en la que haces un formato diferente. Y te cuento que esta es mi primera entrevista. ¡Wow! ¡Qué afortunada me siento! En- yo me siento igual de afortunada que tú, de verdad. Entonces, las dos quizás estamos haciendo algo nuevo, con un formato nuevo en tu caso, y yo, mi primera entrevista, y de verdad que me siento, llego aquí con mucha humildad. Yo creo que eso es lo que más siento ahorita y como ganas de aportar. De esta forma llego aquí, con las preguntas que tú me tengas para hacer, con lo que yo pueda, el granito de arena con el que yo pueda aportar a tu comunidad y a ti. Muchísimas gracias. Me gustaría saber qué significa la humildad y cómo la practicas en tu vida. Bueno, para mí la humildad es algo muy grande. Yo creo que es uno de los primeros valores que yo considero que mis papás muy acertadamente instalaron en mí desde muy pequeña. Y la humildad significa para mí hacer las cosas como si fueras un principiante. Eh, Porque cuando tú lo haces algo por primera vez estás abierto a aprender, no solo a ir y yo traigo esto y yo sé esto y yo pongo esto y este es mi valor en esta situación, sino de yo vengo aquí a aportar, pero también vengo aquí a escuchar para ver cuál es el feedback que yo te puedo dar y también que tú me puedes enseñar a mí. Entonces, para mí eso significa y no creerme más o menos que nadie, cada quien está en el camino, en su propia etapa de cada camino. Entonces, si yo vengo aquí, si yo tal vez he recorrido o he transitado en algunas cosas en mi vida, he tenido algunas experiencias que me han enseñado cosas, y si yo puedo compartir
eso que yo aprendí, mis experiencias, para que tal vez tú evites toparte con ciertos obstáculos o lograr cosas que a mí me tomó mucho tiempo lograr, tú lo puedes lograr en menos tiempo, pues ya es una forma de ayudarte y de yo qué sé, enseñarte algo. Pero En la, también in- así yo puedo aprender en de la ti. en la introducción, yo mencioné que tú estás cultivando en tu vida hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Y de Ujú. paso revisé tu historia, tus posts en Instagram y vi una publicación con respecto a la alimentación y a, a darle un significado profundo a la alimentación. Y has aprendido a encontrar un significado para cada elemento que es parte de la alimentación, como alimento, platillo y hábito alimenticio. Yo Ujú. quiero entender esto y quiero saber a qué te refieres. ¿Me puedes ayudar un poquito con una explicación? Claro, bueno, mis posts y la presencia digital que tengo ahora y lo que he estado comentando o compartiendo ha sido mi propia experiencia con mi relación con la comida, porque en el entorno en el que yo me crié y especialmente en Latinoamérica, todo lo que refiere entre la mujer y la comida es o estoy haciendo dieta o no me importa, no me importa cómo me veo y cómo lo que me da la gana. Entonces es como que siempre tenías que decidir entre o realmente estás haciendo dieta o realmente pues la comida es algo que no le prestas mucha atención o que no significa algo muy significativo para ti. Y yo viví muchos años de mi vida en lucha contra la comida, en lucha contra, como que me sentía como en esta guerra entre yo quiero comer y mi amor por la comida y mi relación con mi cuerpo, cómo me siento, cómo me veo. Entonces vivía mucho en el cómo me veo. Entonces, como no me gusta lo que veo en el espejo, voy a dejar de comer o voy a empezar a hacer dieta y voy a empezar a vivir restringida de mis deseos, de mi apetito. Entonces, yo he tratado de compartir bastante la nueva forma que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo la nueva forma de ver los hábitos alimenticios por un lado, la comida, un platillo por otro lado y un alimento por otro lado. Entonces, cuando yo hablo de estos tres conceptos, es que em, un alimento no tiene conciencia, un alimento no es malo ni es bueno, un alimento solo es un objeto, por así decirlo. Tú le das el significado, eres tú el que le das el significado a ese alimento. Un platillo es un conjunto de alimentos que tuvieron un proceso, una preparación, y un hábito alimenticio es lo que tú haces constantemente con la comida. Entonces, cuando yo hablaba de esa diferencia, yo hablaba mucho de la culpa, porque, como te decía, yo estaba como, o estoy a dieta o como lo que me da la gana. Entonces, para mí era este blanco y negro. Para mí, si es que estoy en dieta, no puedo comer nada frito, no puedo comer arroz, no puedo comer ningún carbohidrato, no puedo comer comida chatarra. Y si es que estoy alimentándome saludable, o si es que, o perdón, si es que no, si es que estoy, no me importa. Entonces, como lo que me venga en ganas, si todos los días me da ganas de comerme una hamburguesa, pues todos los días me voy a comer una hamburguesa y papas fritas. Entonces, para mí no había como un punto medio y cuando yo decidí cambiar la forma en que yo veía la comida y entender que lo que comes no es solo, o sea, tu relación con la comida no es solo lo que está en tu plato, tu relación con la comida es cómo te sientes mientras estás comiendo, cómo te sientes después de comer, cómo te sientes antes de comer y qué relación tú le estás dando, qué significado está teniendo la comida en tu vida. Yo tuve que diferenciar, ok, yo voy a construir hábitos alimenticios, yo voy a construir mi forma de alimentarme en la que haya espacio para las dos cosas. Hay espacio para, a través de un amor propio fuerte, de decir, yo me quiero, yo me amo y por eso elijo los mejores alimentos, elijo alimentos de buena calidad, que sean nutritivos, que tengan
que no tengan, por ejemplo, carga demasiado elevada de aditivos, de químicos, de conservantes, porque yo como ingeniera de alimentos, sé el impacto a largo plazo que tienen todos estos aditivos y químicos en tu cuerpo. Entonces decidí que, ok, yo voy a escoger y elegir que la mayoría de lo que yo me alimento va a ser nutritivo para mí. La mayoría, no todo. No es un nunca más en la vida voy a comer una hamburguesa, no. Pero es la mayoría. El 80% de mi alimentación va a ser una alimentación consciente, va a ser llena de alimentos nutritivos, va a ser una alimentación inteligente porque también tengo una meta física que yo quiero cumplir. Quiero vestir de una cierta talla o quiero verme de una cierta manera, quiero permitirme ver y lograr cierto aspecto físico, pero no quiero que eso sea algo que me tenga restringida, que es la forma en que viví muchos años, restringida, como que en este blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa con el 20% restante? El 20% restante es el permiso que me voy a dar de disfrutar y la otra parte que significa la comida, porque la comida une a la gente, la comida crea comunidad. Los mejores recuerdos que quizás tengas de niña es en la mesa, todos juntos, o en una reunión familiar, en una reunión de amigos. Entonces, quiero también darme el permiso de elegir inteligentemente y conscientemente cómo me voy a alimentar, pero también de poder disfrutar y no sentir culpa y no sentir eh, vergüenza quizás o arrepentimiento cuando salgo con amigos y como lo que sea que vamos a comer. Entonces, cuando yo decía entender que si me senté hoy día, salía a celebrar el cumpleaños de alguien, por ejemplo, en ese post era el cumpleaños de mi abuelita, salimos a celebrar y fuimos a comer comida que obviamente estaba llena de grasa, algunas cosas eran fritas, algunas cosas tenían mucho azúcar, entonces entender que ese era un platillo, no era cómo me alimento yo todos los días. Entonces, una cosa es un platillo, un almuerzo, una cena. Otra cosa es cómo me alimento yo en mi día a día el 80% del tiempo. ¿Y Un cuando clean mind. empezaste a despertar y a tomar conciencia y a decir, esto ya no quiero, o bueno, como he leído, acepto lo que soy, pero quiero construir una mejor versión de mí? Sé que esto que estoy haciendo ahora no me funciona y ya sé lo que quiero hacer. ¿Cuándo fue y en qué momento fue que tú dijiste, despierto y hago esto? Cuando se trata de mi relación con la comida como tal, como te dije, en un episodio del podcast compartí mi historia con esto y compartí que llevaba 11 años luchando yo contra las dietas, contra mi amor propio tan débil, em, y me cansé, no funcionaba. O sea, con mi relación con la comida me di cuenta que no funcionaba el solo lanzarme al libre albedrío de comer lo que me dé la gana y que no me importe, entre comillas, que no me importe, y luego estar en este círculo vicioso de ya no sentirme bien conmigo misma y empezar una dieta restrictiva nuevamente. Entonces yo viví años en este círculo vicioso de hay un tiempo que no me importa y hay un tiempo en que en cambio que me importa tanto que me restrinjo totalmente. Entonces, yo decidí hacer cambios muy pequeñitos. Y el momento, no siento que hubo como que un momento crucial, pero siento que sí empecé a recibir influencia positiva de gente que, que modelaba algo diferente, que modelaba algo de no, te vendo, te ayudo con la mejor dieta del mundo, sino cambia tu vida, cambia tus hábitos. La idea no es empezar desde cero, la idea es cambiar eh, paulatinamente. Entonces yo sabía que en algún momento yo me di cuenta que no funcionaba esto, yo sabía que en algún momento yo quería hacer ese cambio de vida, de estilo de vida, porque es un cambio de estilo de vida. No se trata de que vas a hacer una dieta por 3 meses y ya después de 3 meses ya no vas a hacer dieta nunca más. Se trata de
¿qué vas a elegir de aquí en adelante? De aquí en adelante yo ya sé, y creo que mi carrera me ayudó muchísimo en eso también, que yo ya sé el impacto que tiene el azúcar y la comida azucarada, las bebidas y todo el azúcar en el cuerpo. Yo ya sé. Entonces, como ya sé, yo ya es más fácil decidir y elegir que eso no va a formar parte de mi vida cotidiana. Yo sé el impacto de los químicos, yo sé el impacto y el efecto de los conservantes, de la comida genéticamente modificada, de todo eso. Entonces, para mí fue más fácil tomar decisiones de, ok, si eso es algo que a mí realmente no me da nada bueno a mí, para mi salud, yo sé que paulatinamente lo voy a eliminar de mi vida cotidiana, de lo que más consumo en mi día a día, del 80%, de mi 80% de saludable, de inteligente, de consciente. Pero yo creo que el cambio más importante y la catarsis que yo siento que hubo un antes y un después no tuvo que ver mucho con mi relación con la comida, sino tuvo que ver mucho con mi relación conmigo misma. Y fue exactamente hace 4 años, ¿sí? Hace 4 años, cuando estaba recién mudada a los Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, y me tocó elegir si quedarme o no. Y yo decidí quedarme. Y atravesé una depresión muy grande, y tengo mucha gratitud por esa depresión, más que resentimiento, porque yo creo que fue como que mi despertar en muchos sentidos de mi vida, que no tenían nada que ver con la comida, más bien tenía que ver con mi identidad, con quién yo era, porque me di cuenta, caí en una depresión tan fuerte que me di cuenta que en un momento paré y dije, ok, se supone que deberías estar feliz porque estás en la ciudad que juraste que ibas a vivir en algún momento de tu vida, viviendo en Nueva York. Estás ahí, estás siguiendo un sueño gigante tuyo, porque una profesión que nunca terminé fue la profesión de gastronomía. Yo soñaba con ser chef y vine aquí y estaba trabajando de chef. Estaba cocinando en las cocinas de Manhattan y era extremadamente miserable. No era feliz. No me gustaba el estilo de vida de los cocineros de aquí. No me gustaba el horario que tenía para trabajar. Y poco a poco eso empezó, yo no era consciente de todo lo que estaba pasando, yo solo empecé a sentir una tristeza profunda y odiaba, me daba cuenta, o sea, no me permitía sentir que no me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba donde estaba, no me gustaba la soledad de haber dejado a mi familia, eh, y no tener con quién. Quizás sí tenía con quién hablar, porque ahora es muy fácil la comunicación, aunque estés lejos, pero como que esa proximidad. Fue algo que yo tenía que vivir, creo, porque es chistoso que yo siempre me acuerdo que yo le decía a mi mamá que la única razón por la que estoy en Ecuador era porque no terminaba todavía la tesis. Y yo le decía a mamá, mami, cuando yo termine la tesis, tú no me vas a ver aquí, mi vida no está en Ecuador. Yo siempre repetía eso, pero y fue muy interesante y muy chistoso que ya cuando me vi viviendo ese sueño de estar lejos, en Nueva York, cocinando, viviendo sola, independiente, sin que nadie me controle y todo, estaba triste. Y tuve que navegar eso, tuve que navegarlo sola en el sentido de que no tenía acceso en ese momento a un psicólogo. Y creo que eso me ayudó a conocerme completamente. Eso me ayudó a redefinir exactamente desde cero, desde la raíz mi vida y quién soy. Y me dio el permiso de decir, ok, este era mi sueño, esta era mi narrativa por tantos años. Yo quiero ser chef, yo quiero hacer mi vida fuera de Ecuador. Ya no es parte de mis sueños. Ya no, ser cocinera, ser chef, ya no es parte de mis sueños. Y tengo que darme el permiso de cambiar de sueños. Tengo que darme el permiso de cambiar de identidad, de descubrir nuevamente quién soy y qué quiero para mi vida, porque realmente lo que yo pensaba que quería y ya tengo lo que yo pensaba que quería, no es lo que me hace feliz. Y ahí empecé todo esto empezó ahí. Empecé a leer más, empecé a leer bien, porque creo que antes leía por obligación, antes leía porque en la universidad nos mandaban a leer algo.
no porque realmente puedes aprender y sacar provecho. Y empecé a leer y empecé a descubrir este camino de crecimiento, de evolución, de querer encontrar esa versión mía de la cual esté, que se sienta plena, que se sienta satisfecha con su vida. Yo no me sentía satisfecha con mi vida. Entonces dije, bueno, vamos a construir una vida de la cual te sientas satisfecha. Tú has, Y ahí está. hace 4 años has elegido tomar la decisión de viajar a Nueva York y construir tus Ujú, sueños, ir por tus sueños. No salió como lo pensabas, pero a partir de ahí todo ha valido la pena y todo ha valido para que tú llegues a ser lo que eres ahora. Y te felicito porque has estudiado, porque has terminado tu tesis, como lo decías, mami, termino mi tesis y me voy. También te felicito y que estés allá, porque has dicho, es una ciudad que te gusta mucho, un país que te gusta mucho, y me alegro que hayas encontrado ese significado profundo de por qué estás ahí y para qué estás ahí. ujú. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora me gusta pensar y decir que a lo que se dedica mi alma ahora es a ayudar a personas, especialmente a mujeres, a reconectarse consigo mismas, a a empoderarse de su vida, de la dirección hacia donde va su vida, am, y también como a convertirse y construir esa mejor versión de ellos mismos, especialmente cuando se trata de amor propio y autoestima. Todavía no es algo que me paga las cuentas, Ajá. entonces por eso es la profesión de mi alma. Ujú. Todavía, digo todavía, porque estoy en ese proceso. Sí, Pero mientras tanto tengo mi trabajo presencial al que voy y ese es el que me sostiene. Pero a lo que me dedico es a esto, a ayudar a la gente a mejorar su relación consigo mismo, a mejorar su autoestima, a reforzarlo y a reconectarse consigo mismo. me comentas que ahora te dedicas a sostener tu vida, tu familia con un empleo ¿en dónde? Trabajo de mesera. En New Jersey. Trabajo en New Jersey, sí. Ok, Aquí de mesera. Sí, eso es ok. lo que me sostiene. Y la verdad lo disfruto mucho. Es chévere. Me siento muy, muy agradecida por mi trabajo. Me ha permitido conocer a gente muy linda eh, y el, el ambiente de trabajo es muy chévere, la amistad, la camaradería. eh, Me siento que puedo ser yo ahí también. Y es chistoso porque mis compañeros de trabajo son más o menos de mi misma edad. Entonces, tenemos muchas conversaciones profundas. Me he dado cuenta que estoy como coachándolos a ellos también y eso me ayuda como que a sentirme, también nos aportamos los unos a los otros y me gusta eso bastante, porque en el anterior trabajo donde estaba, todos eran mayores a mí. Yo era la más chiquita y yo era la única mujer. También era mesera y yo era la única mujer y todos eran la mayoría ya señores casados, algunos ya eran abuelos. Y era como que no había conversación, no había nada interesante por hablar ahí y ahora me siento totalmente en un nuevo lugar eh, y es muy chévere, de verdad lo disfruto mucho y yo sé que va a llegar el momento en el que me despida de esa etapa de mi vida en que voy a trabajar para alguien más, en que toda mi vida he trabajado para alguien más. Eh, Va a llegar un momento en que salga de ese trabajo para dedicarme netamente, completamente a lo mío y va a ser triste, pero obviamente me llena de emoción mantener esas amistades. Claro, es emocionante, como una mezcla de emociones, pero Sí, me alegra mucho que tengas esa visión. Como me lo has dicho por interno, es importante la visualización de cómo es que quieres tu vida, cómo la quieres. Y entrando de lleno o entrando al tema de conversación de esta entrevista, y me imagino que lo tocas también en tu proyecto
de ayuda a mujeres sobre el perdón y la compasión. Déjame leerte aquí algo que anoté, y es que según Jacques Derrida, filósofo francés y citado en un video de Farid Dieck, no sé si lo ubicas, es un escritor creativo y conferencista mexicano, menciona que el perdón solo perdona lo imperdonable. Es decir, que el perdón es una donación sin vigencia, algo que se da de forma gratuita y de tiempo infinito. O también, en base a lecturas que hice en la Biblia, significa dejar pasar o amor sincero. ¿Qué entiendes tú sobre el perdón? ¿O qué has aprendido académicamente, en conferencias sobre qué significa el perdón? Cuando me contabas sobre el perdón y cuando me decías, cuando me mandaste que el perdón también era un verbo, me encantó. Me encantó ver el perdón como un verbo, como una acción. Y para mí el perdón es muy simple, y el perdón significa libertad. Y a mí me gusta ver el perdón desde, como que desde dos lados. Yo, para mí, no sé si me estoy inventando esto para mí, pero hay el perdón interno y el perdón externo. El perdón interno es el que yo soy capaz de entregarme a mí misma, y el externo es el que tiene que ver con tus relaciones interpersonales, con tus familiares, tus conocidos y con tal vez algún desconocido también. Em, y para mí el perdón es una acción que se conforma de tres emociones principales. Em, la empatía, la compasión y la confianza. Cuando me encantó que dijiste que el perdón es una donación, porque para mí el perdón es, la persona que perdona es la que más se beneficia de la acción de perdonar, porque cuando hablamos de perdón externo hacia otra persona que quizás te hizo daño, que quizás te hirió, cuando tú entregas el perdón, quien más se beneficia eres tú, porque la energía del resentimiento, la energía del orgullo, son energías muy pesadas, requieren mucho de tu combustible interno para mantenerlas. Si tú vives en resentimiento, si tú vives en orgullo, te cansas internamente, te cansas mentalmente, es pesado. Entonces, cuando tú le entregas el perdón a alguien como donación, y ni siquiera necesitas que alguien te pida perdón para tú entregar perdón, eres tú quien se libera de esas energías, eres tú quien se libera del orgullo, del resentimiento, eres tú quien vive, ya al liberarlo, vive livianamente, porque te deshiciste, te despojaste de esas energías pesadas. Eh, y cuando hablamos del perdón interno, pues yo creo que es uno de el perdón interno te abre puertas para mí, te permite avanzar. Cuando yo te comentaba que yo me tuve que dar permiso para, para cambiar de sueños, para cambiar de vida, tuve que perdonar a mis versiones anteriores para poder dar apertura a mi versión nueva. Tuve que perdonarme a mí misma por todas las decisiones que tomé antes para poder así liberar ese espacio y liberar ese juicio interno de te equivocaste, de qué estás haciendo aquí, de tomaste malas decisiones. Tuve que entregarme ese perdón para poder avanzar. Entonces, para mí, en términos simples, el perdón es libertad, es liberarte es entregarlo a la otra persona, pero quien se libera eres tú. ¿Y qué acciones tú consideras que no son parte del perdón o que no se consideran perdón? ¿Qué no se considera perdón? La distracción y el olvido. No sé si tú te identificas con una situación siguiente. Tienes una discusión con alguien, con un familiar tuyo, y se hieren, se dicen cosas que duelen, se agreden verbalmente, por así decirlo. Se dejan de hablar y solo dejan que pase el tiempo.
Entonces, cuando ya las emociones se enfrían, cuando ya tu memoria ya no la tiene tan fresca, lo que pasó, lo que te dijo, lo que le dijiste, vuelven a hablar de la nada. Solo como que como pasó el tiempo, ya me olvidé lo que sentía, ya me olvidé lo que me dolió, pues volvemos a hablar y hacemos como si nada hubiera pasado. Eso no es perdón, porque no hubo esas tres cosas que te mencionaba. No hubo empatía de ponerme en el lugar de otro y decir, em, si yo hubiera estado en sus zapatos, yo hubiera hecho lo mismo. Compasión de decir, quizás estuvo en un momento difícil y por eso me hirió, por eso me dijo lo que me dijo. Y confianza de decir, ok, te entiendo por qué lo hiciste, te entiendo tus razones, te entiendo en dónde estabas en ese momento y confío en que no lo vas a volver a hacer y me libero del recuerdo de lo que me hiciste y no lo traigo nuevamente. No hubo ese proceso de concientización, no hubo ese proceso de entender, de en serio tomar conciencia de por qué pasó lo que pasó y liberar eso. Simplemente solo nos olvidamos. Hicimos como que nada pasó y volvimos a ser amigas o volvimos a ser amigos o a conversar o a seguir con la vida, pero realmente no hubo perdón, solo hubo distracción y olvido. Eso por un lado. Ujú. No sé si tienes alguna duda con respecto a eso. No, me queda clarísimo y no lo había visto de esa forma, la verdad, porque yo en mi vida he actuado así en muchas ocasiones y conmigo también. Exacto, no tomamos conciencia o no hay una comunicación de entender. Y claro que hay casos muchísimo más profundos y muchísimo más complicados. Por ejemplo, cuando yo te hablaba del perdón hacia un desconocido, ¿qué pasa cuando te voy a contar una historia que me pasó a mí personalmente? Cuando yo me mudé a donde estamos viviendo ahora, eh, el dueño de la casa donde yo vivía se quedó con una parte del dinero que nosotros le habíamos dado como parte del seguro que tú das cuando tú rentas una casa. Y él se quedó sin razón alguna con ese dinero. Y yo me sentía, este señor es un desconocido para mí, por más que fue el dueño de la casa donde yo vivía por casi 3 años, no tenía una amistad con él, no tenía una conexión ni nada, solo un desconocido. Y yo sentía que se burlaron de mí. Yo sentía como que nos estafó. Eso era lo que yo sentía. Y yo ya vivía aquí, yo ya estaba lejos de él, ni siquiera lo miraba, ni siquiera nada, me cruzaba con el Señor. Y yo sentía un resentimiento y como que se burlaron de mí porque no cumplió con lo que él prometió. Él tenía que devolvernos todo el dinero del seguro y no cumplió. Él solo dijo, no, no te voy a dar todo, esto es lo que te tengo para dar. Y como ya estábamos fuera de ese departamento, no había nada que podamos hacer, a menos de que nos metiéramos en un juicio y nada de eso yo quería. Yo le cedí mi energía a él y a la situación por semanas después, hasta creo que un mes. Cada vez que yo recordaba o cada vez que alguien nombraba donde vivíamos antes, el barrio donde vivíamos antes, a mí se me venía a la mente ese resentimiento y esa pesadez de haberme sentido burlada. Y dije, y me tomó sentarme a pensar y a mirar estas emociones tan incómodas y tan hirientes y decir, ok, voy a hacer las tres cosas. Voy a ser empática con un desconocido, voy a ser compasiva y voy a darme la confianza a mí mismo, no a él, porque yo ya no puedo volver a confiar en él, Claro. pero a mí mismo de dejarlo ir y perdonarlo. Entonces me puse en los zapatos de este señor, que es muy difícil. Eso es creo que es la parte más difícil de perdonar, la parte que nos cuesta más, ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, Jay Shetty es un autor, es un escritor que yo sigo, yo admiro demasiado, y él una vez hablaba de que cuando tú te pones en los zapatos de alguien, literal, vas a lo largo de su vida, mentalmente vas a lo largo de su vida y dices, si yo hubiera crecido en la familia que él creció, si yo hubiera tenido la crianza que él tuvo, si yo hubiera atravesado por las mismas experiencias de vida que él tuvo, quizás yo hubiera hecho lo mismo que él me hizo. Y eso te da como
como que te saca de tu cabeza y del orgullo y de tu ego y te hace como que te obliga de cierta forma a bajarle los humos, a bajarle al ego, a bajarle a las emociones fuertes. Entonces, literal me senté a ponerme en los zapatos de él y decir, me libero de esto, lo perdono. Y dije, ¿qué estoy valorando? ¿Estoy valorando el dinero o estoy valorando mi tranquilidad mental, mi paz mental? Yo ya no le voy a ceder mi energía, mi tiempo a esta situación. Lo perdono por lo que me hizo y sigo con mi vida. Yo valoro más mi tranquilidad que el dinero que el Señor se quedó. El dinero lo puedo hacer y muchísimo más, multiplicar, exponenciar. Mi tranquilidad no lo vale. Mi tranquilidad es incomparable. Mm, Entonces, em, cuando hablamos de eso, de qué no es perdón y qué sí es perdón, entonces es como tienes que sentarte a hacer, darte el espacio para esa concientización. Si yo digo, no, que no voy a pensar en eso, no voy a pensar en el Señor, ya nunca más voy a pensar en Él. Pero llegan momentos en que te detona. Cuando alguien habla, si yo puedo hacer como que no pasa nada, ¿no? Es como que, ay, se me vino, me recordé esta situación y vuelvo a sentir todas esas emociones feas. Y digo, no, me voy a distraer con otra cosa, voy a mirar el teléfono, voy a hablar, voy a ver redes sociales y me olvido, pero va a haber siempre detonantes de ese recuerdo y vas a volver a sentir nuevamente todo. Y ahora, mientras yo te cuento esta experiencia y la vuelvo a vivir, no siento ni la mitad ni la tercera parte de todas esas emociones complicadas e hirientes e incómodas que sentía cuando recordaba esta situación. El perdón es instantáneo. Si tú ya decides perdonar, ya se borra en un día o el perdón tiene su ritmo, su espacio, su tiempo, su Para proceso. mí, para mí tiene un tiempo. Y cada persona, no es que es un tiempo en el que te diga, tómate 3 días y en 3 días tú vas a perdonar. No, yo creo que cada persona tiene su tiempo, tiene sus, cada persona maneja sus sentimientos y emociones de diferente manera y cada persona necesita su tiempo diferente no sé si te has dado cuenta que hay personas que pueden hacer como que si nada pasó de una hora a la otra hora y te vuelven a hablar como si nada ha pasado. Y hay otras, en cambio, que les toma semanas volver a hablarte. Entonces, cada persona tiene, yo creo, su proceso. A veces eso nos hace confundir con el orgullo. Una persona orgullosa le va a tomar quizás meses, quizás años, pero cuando hablamos del proceso de concientizar y ponerte en el zapato del otro, ser empático, ser compasivo, si te sientas a hacerlo, yo creo que igual cada persona necesita su tiempo para navegar cómo me siento y cómo quiero ser compasivo, cómo quiero ser empático con la otra persona. Se parece mucho a este concepto que investigué y es aceptar el dolor causado de esa Ujú, situación y no volver a otra persona eternamente responsable de tu bienestar emocional. ujú. En pocas palabras, resume lo que tú explicaste. Cuéntame cómo tú has aplicado en tu vida o cómo estamos hablando sobre qué pensamos en base a este concepto y en base a estos dos conceptos, cómo perdonar al otro. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para perdonar a alguien o a algo? Yo creo que el primer paso, como que te lo expliqué quizás un poquito, y yo creo que el primer paso es la empatía. Realmente creo que el primer paso es ponerte en los zapatos del otro. Em, o quizás también parte de los primeros pasos es aceptar cómo tú te sientes al respecto. Porque si perdonar también te quería decir que perdonar no es fingir que nada pasó, o fingir que no te dolió. Porque si algo realmente te dolió profundamente,
si no te estás permitiendo sentir y preguntándote por qué me dolió de esta forma, no va a ser tan fácil perdonar. Entonces, quizás reformulo, quizás el primer paso es comprender cómo te impactó lo que te hicieron y por qué te impactó lo que te hicieron. ¿Por qué te dolió de la forma en que te dolió? Quizás a otra, si le hubieran hecho lo mismo que a ti te hicieron a otra persona, quizás la otra persona no le hubiera impactado de la forma como a ti te impactó. Entonces, reconocer el impacto de ese daño que te hicieron, entre comillas, y luego entender, para poder perdonar, entender por qué lo hizo. Yo creo que si nos damos el tiempo de entender por qué la otra persona lo hizo y volviendo al tema de ponerse en tus zapatos, ponerte en los zapatos de esa persona, te va a dar mucha más claridad para poder perdonar. Cuando alguna vez tú y yo hablábamos de la relación con nuestros papás, y eso ha sido gigante en mi vida, gigante, desde que yo me convertí en mamá, mi hija me ha detonado muchísimas cosas y me ha mostrado muchísimas heridas que yo tenía y muchísimos conceptos erróneos que yo tenía sobre la maternidad, sobre mi propia relación con mis padres. Y hay muchas cosas que uno siente, que uno ve. Yo sentía mucho juicio hacia mis papás un tiempo. Me gusta decir que nuestra relación está mejorando muchísimo ahora, porque yo me he tratado de mejorar a mí misma, no porque yo los he tratado de mejorar a ellos. Em, y yo sentía antes mucho juicio hacia ellos, yo sentía antes mucho resentimiento. Y cuando me di cuenta que hacía falta perdonarlos sin que ellos me hayan pedido perdón, como te decía, perdonar no requiere que alguien te pida perdón. Cuando yo me di cuenta que tenía que perdonarlos, me puse en los zapatos de ellos, y especialmente cuando ya me convertí en mamá, me di cuenta de muchas cosas. Entonces dije, yo lo que hago por mi hija, lo hago desde el amor, lo hago desde la entrega, lo hago lo- porque quiero lo mejor para ella. Y yo sé que en algún punto ella va a sentir que alguna cosa que yo hice está mal. No era lo que ella quería, no era lo que ella necesitaba, pero yo lo estoy haciendo desde el amor y porque yo estoy convencida de que es lo mejor que puedo hacer para ella. Y lo mismo aplica para mis papás. Cuando yo me puse en los zapatos de ellos, dije, wow, realmente todo lo que ellos hacían era lo que ellos pensaban que era lo mejor para mí. Ellos todo lo que hicieron, lo hicieron con lo que tenían, con la madurez que tenían y desde lo mejor que podían hacer. Entonces, eso liberó, eso me dio permiso de perdonar cualquier cosa que mi niña chiquita sintió que no estaba bien o que se hirió, que le hirió a ella y ella pensó que lo estaban haciendo ellos desde una mala intención, cuando en la realidad los papás no hacemos nada con mala intención. Quizás actuamos desde la ignorancia. Entonces yo entendí que muchas veces yo puedo estar actuando desde la ignorancia con mi hija, así como mis papás también actuaron desde la ignorancia hacia mí. Y todo el tiempo va a ser así. Los papás no sabemos todo. Entonces, yo creo que el primer paso, eso, repito, es ponerte en los zapatos, entender tus emociones, entender el impacto en ti y ponerte en los zapatos, ser empático y decir, ok, por esto, es que actúa así. Ahora que has respondido casi todas las preguntas que te he querido hacer, ¿hay alguien ahora a quien tú quisieras pedirle perdón o expresar eh, gratitud o amor hacia alguien que en algún momento te lastimó? Pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar no es lo mismo. Pedir perdón es cuando, Creo que es ya una condición, ¿no? claro, o Pedir sea, perdón. yo pedir perdón a alguien porque yo siento que hice mal, por un lado, o Ah, yo perdonar a alguien que siento que me hirió. Em, yo creo que a los que y esto es incómodo, esto es interesante. Yo creo a quien en este punto de mi vida, quien más merece
que yo le pida perdón es a mi abuelita, porque ella nos ayuda demasiadamente, demasiadamente, especialmente a mí, con mi hija, y a veces mi paciencia no es la misma, mis niveles de paciencia no son los mismos, y mi capacidad para ser compasiva y ser empática con ella no está en sus mejores niveles. Entonces yo estoy constantemente en en mi propio camino de crecer y de mejorarme y de mejorar mi forma, mi actitud. Yo estoy constantemente cagándola, por así decirlo, y pidiéndole disculpas, pero creo que profundamente necesito o quiero ser más empática y más compasiva con ella. Entonces, como es bien incómodo, bien incómodo. Toma quitarte por completo tu ego de encima, literal como si el ego fuera un, una, un Una, disfraz mm, de una que te lo máscara. quitas y presentarte vulnerablemente y decir, perdóname de verdad, me pongo en tus zapatos, me pongo en tu vida, en tu cuerpo, en tu persona y veo por qué haces lo que haces y la manera como tú vives tu vida y como tus creencias y tus convicciones y te respeto y te valoro y te agradezco. Es como aceptar que has cometido un error o Ujú. no has actuado como de una forma adecuada, que así como somos seres individuales, somos seres sociales y mantener una sana convivencia es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pensar en que nuestros actos pueden herir a los demás es necesario y lo que entiendo es que tú te desnudas frente al otro y eso es incómodo, como tú lo dices, desnudarte y sentirte vulnerable con el otro. mm, no es agradable por un lado, pero sabes que es lo mejor que puedes hacer para estar bien contigo misma y para Ujú, estar con esa persona que amas tanto y que en casos graves eh, no se vaya o no se aleje o que esa otra persona que se sintió herida no tome la decisión de, ok, Nicole me ha causado un gran dolor, me retiro de su vida ujú. y eso en ti va a generar un daño también. Entonces, si es que tú amas realmente y sientes que lo que has hecho no fue adecuado, pero si Exacto. se aleja y realmente es lo mejor para ambas, pero sabes conscientemente y aceptas que has buscado las formas perdón, de pedir perdón, pero no te han querido escuchar, siento que tampoco puedes obligarte y obligarlo a escucharte y a, y a sanar algo que por ahora no se puede sanar porque ya no depende de ti que la otra persona sane lo que le has hecho o lo que Ujú. puede que te haya, lo que le haya dolido, pero tú conscientemente aceptas que no lo hiciste con mala intención, sino que lo haces bajo tus condiciones, tus pensamientos, tu historia de vida, tu visión. Y siento que la comunicación en ese aspecto es muy importante para poder aclarar Totalmente. tanto el sentimiento de la otra persona como tu sentimiento. Entonces, gracias, gracias por la información que me has brindado. Entiendo muy bien lo que me has dicho y me he sentido identificada y siento que debo hacer un trabajo conmigo misma. Siento que Todos, así como tú, todos, todos. estamos en pañales, somos aprendices y si queremos realmente avanzar en nuestra vida y tener mm, no como me pasó al inicio, que quería algo perfecto, sino más bien algo profundo y humilde y sano como es eh,
el desarrollo personal, tu mentalidad, tu cuidado personal Ujú. y tu desarrollo profesional también, cómo vas cultivando todo esto en ti. Y el perdón es sumamente importante para poder seguir adelante y para Totalmente. entender la convivencia social y la convivencia, como lo dijiste, interna y externa. Entonces, ese es el aprendizaje que me llevo yo. Estoy muy, muy feliz por esta entrevista y espero verte y espero encontrarte en este proyecto, en este avance. Y también en el tuyo a ver tus podcasts, voy a escuchar tus podcasts y, eh, y si en otra ocasión tengo la oportunidad de hablar sobre otro tema que tú hayas experimentado y que sientes que lo dominas, porque veo que eres una persona muy dedicada y muy atenta y comprometida con algo que quieres hacer. Y le das ese amor y esa atención muy, muy linda. Y gracias por ello también. Entonces, me llevo ese aprendizaje tanto personal como profesional y me gustaría saber qué aprendizaje te llevas y con eso terminamos la entrevista. Bueno, yo me llevo algo, primero, eh, me llevo algo muy, muy importante y muy interesante. Cada quien tiene su camino y las etapas de su crecimiento. Cada quien está caminando hacia algún lugar. A veces podemos estar al volante de hacia donde vamos o podemos estar en el asiento del pasajero. Y estar aquí y el hecho de que tú estés aquí también sentada conversando conmigo significa que tú también quieres estar al volante de tu vida. Y el feedback que me das, las respuestas que tú me das, eh, también me dan a notar que tú estás intencionalmente comprometida con tú también mejorar, con mejorar tu programa, con mejorar tus sueños y tus metas, o sea, y progresar también. Y yo creo que eso es lo más importante. Si estamos hablando de perdón, eh, quiere decir que queremos practicarlo, practicarlo sanamente, practicarlo de una forma en que nos abra puertas. Eh, yo creo que a la final todos queremos vivir una vida plena, todos queremos mirar para atrás y decir, lo hice bien, lo estoy haciendo bien, y estar satisfechos con lo que vemos. Eh, y al final es eso, si queremos perdonarnos, yo creo que hace falta, si queremos, y si la persona que está mirando esto y dice, no, yo no me siento así, yo veo para atrás y no me gusta lo que estoy viendo, pues el primer paso es perdonarte, perdonarte por las decisiones que has tomado hasta el día de hoy y con eso decir, bueno, pues me perdono, me acepto, como tú dijiste, me acepto primero y luego sí entiendo y me hago las preguntas para ver qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer diferente para empezar si me estaba yendo por acá, para empezar a irme para acá, hacia donde yo quiero llegar. Eh, eso, muy feliz de estar aquí, de verdad, muy, muy feliz de estar aquí, de que esta sea la primera mía y que también sea la primera tuya de tu nuevo formato. Qué lindo. Eh, Y nada, para eso estamos. Si en algún momento también yo estoy completamente eh, en la apertura de seguir conversando, de seguir compartiendo temas interesantes, definitivamente tú tienes mucho que aportar también. Se nota y se siente que tú estás haciendo tu trabajo, de que estás leyendo, de que estás eh, autoeducándote o quizás educándote con alguien eh, sobre esto y que todo sea para crecer, que todo sea para evolucionar, que todo sea para ir hacia arriba.